¿Cómo están? ¿Bendecidos? Muy bien, vamos a continuar entonces. Quiero que me acompañen en su Biblia, por favor, a Salmos capítulo 37, el verso 4. Ya vi que me quitaron 3 minutos, ya lo vi. Salmos 37, verso 4, dice la palabra del Señor: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y el título para esta prédica de esta tarde se llama Sueños Imposibles. Sueños imposibles. Y lo que hoy quiero ponerte en tu corazón es que pienses un poquito en cuáles son los deseos, las peticiones y los sueños que hay en tu corazón. Porque si están en tu corazón, Dios los puso ahí. Y Dios los puso ahí porque Dios desea cumplir esos sueños. Sin embargo, no es un secreto pero hay mucha gente que no está viviendo sus sueños, que por algún motivo están frustrados. Y cuando yo entiendo que Dios quiere conceder los anhelos de mi corazón, entonces yo debo aprender a soñar como si todo fuera posible, que el límite de mis sueños sea el cielo. De ahí el título de mi prédica, Sueños Imposibles. Y algunos creen que los que han hecho algo significativo son aquellas personas que se han atrevido a soñar y a ir detrás de esos sueños. Le llamamos los soñadores. Y que los otros, que son personas que están ahí sobreviviendo, acomodados, acostumbrados a lo que tienen, poco, mucho, son personas que simplemente no tienen sueños. Pero eso no es verdad, porque la Biblia me deja muy en claro que desde el vientre de nuestra madre Dios puso sueños dentro de nosotros. Jeremías capítulo 1, el verso 5 dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Así que esto me dice algo muy especial, que desde antes de nacer Dios nos formó con dones y talentos y puso sueños dentro de nosotros que son activados en nuestra vida, y para que a través de esos dones y talentos lleguen a ser cumplidos. Dios puso en cada uno de nosotros esos sueños y anhelos, planes para los que tenemos a Jesús en especial en nuestro corazón. Esa bendición que acompaña a la llenura del Espíritu Santo es precisamente eso, que tengamos sueños, visiones y planes. En Hechos capítulo 2, el verso 17 dice la palabra de Dios: en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. ¿Cuánta gente hay acá? Sobre todos, no solo sobre el pastor, por muy guapo que éste sea, no solo sobre los ungidos, no solo sobre los que han logrado algo. Es que ese tuvo una gran idea. Es que ese tuvo tal cosa. Es que no. La palabra dice sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Y ojo con esto: sus jóvenes tendrán ¿qué? Visiones. Y sus ancianos tendrán ¿qué? Sueños. ¿Los qué? Los ancianos. Dile al que está a la par tuya: ancianita, ¿cómo está usted? No, no es cierto, no. Dígale: los más maduritos, ¿va? O sea, los que somos jovencitos, por ejemplo, y los no tan jóvenes, los adultos. En otras palabras, en el corazón de Dios es llenarnos de sueños y de visiones. Y es que todos tengamos sueños y visiones. Y el don del Espíritu Santo es ese: llenarnos de sueños, de planes, maravillosas cosas que nos son revelados por su Espíritu Santo. Así que no dejes que el espíritu del diablo te meta sueños negativos, ni pensamientos adversos a los sueños de Dios. Más bien, pídele al Espíritu del Señor que use tu cerebro para soñar cosas grandes, cosas para tu vida. Yo conozco gente, hermano, que sueña pura cosa horrible.
Ay, pastor, soñé con un cocodrilo que me comía. Ay, pastor, soñé con un tigre. Ay, pastor, tuve una visión y vi que mi suegra se mudaba en mi casa. ¿Yo qué culpa tengo de los sueños tan feos que usted tiene? No, es en serio. Hay gente que solo cosas feas sueña. Y no, eso me habla que el diablo está usando tu cerebro para que tengas pensamientos feos, sueños negativos, cosas feas en tu corazón. Y ahí te levantas todo tembloroso al otro día pensando algo malo va a pasar. Por eso yo todos los días cuando voy a dormir hago lo que hacía David: Señor, aún en mi lecho mi espíritu te clama. Y yo siempre que voy a dormir le digo: Señor, voy a dormir y yo voy a poner mi cerebro, mi mente, todo a tu disposición para que tú pongas tus sueños, tus visiones y tus planes en mi cabeza mientras estoy dormido. Y eso es exactamente lo que Dios hace. Que el sueño de alguno no se haya podido realizar no significa que no tengan sueños. Hay muchísima gente que dice como cosas como: yo quería ser artista, pero yo quería ser modelo, pero me engordé. Yo quería diseñar, pero yo quería una familia, pero yo quería ser doctor, yo quería vivir una vida sin deudas, pero, y yo quería tal cosa, pero, y todo lo que digan después del pero son los obstáculos que hasta el día de hoy han impedido que sus planes y sus sueños se cumplan. Así que la siguiente pregunta es: ¿cuáles son tus obstáculos? Por ejemplo, alguien puede decir: mira, ¿sabes qué? La verdad que no pude terminar mi carrera porque la embarré y me tuve que casar antes de tiempo. No tuve contactos en mi vida que me ayudaran y me casé con la persona equivocada. O simplemente se siente demasiado viejo para poder hacer o empezar algo y alcanzar sus sueños. Sin embargo, yo quiero decirles hoy a los que por algún motivo no están viviendo en su sueño y están frustrados con la vida que tienen, que nunca es demasiado tarde para ir detrás de ese sueño, de ese plan de Dios, que es un plan que Dios puso en tu corazón. Ray Kroc, no estoy seguro que nunca he escuchado ese nombre, pero sin darse cuenta usted todo el tiempo come en sus restaurantes. Ray Kroc era un simple vendedor de licuadoras para malteadas, hasta que un día recibió una orden que le sorprendió cuando le hicieron un pedido de 8 licuadoras para malteadas. Al grado que él fue a ver quién era esa persona y resultó que llegó a un restaurante de unos hermanos que estaban empezando con un concepto nuevo, un concepto de comida rápida, casi al instante, y buena comida, algo bueno para comer. Así que él le pidió a esos hermanos la oportunidad de poner restaurantes de ese tipo en diferentes lugares y compró los derechos para hacer eso. Les compró lo que hoy se conoce como franquicia y empezó a ponerlo por todo Estados Unidos. El primer año él llegó a ser el gerente corporativo de esa empresa y en 6 años compró la compañía completa. Y lo único que quedó de los hermanos fue el apellido McDonald's. Una empresa de comida chatarra, de comida de hamburguesas más grande del mundo. Pasó de ser un simple vendedor de licuadoras a un empresario exitoso porque en un momento tuvo una visión y fue detrás de esa visión. Así todos nosotros tenemos un sueño. Y lo primero que tenemos que saber es cuál es ese sueño. A mí en lo personal, lo que me ha ayudado a identificar mis sueños es ver los sueños de otras personas que ya realizaron los suyos. En lo personal, cuando yo conocí al pastor Claudio Martínez, por ejemplo, él me mostró un video de cómo inició su iglesia y de inmediato algo se encendió en mi corazón. Y fue ahí donde Dios me habló por primera vez y me dijo: lo que hice con él lo quiero hacer contigo. Y yo sabía en ese momento que Dios quería que yo fuese pastor en algún momento de mi vida. Por primera vez Dios puso ese sueño. Hoy somos una iglesia muy bendecida, gracias al Señor. Solo aquí en la central nos reunimos cerca de 1,500 personas cada domingo.
Y hoy hay 10 iglesias en diferentes partes del país que también se llaman Casa de Fe, que al mismo tiempo estamos dando servicio, y hoy sacamos la cuenta y pasamos las 3,000 personas. Ya tenemos Cancún, tenemos Mérida, tenemos un montón de iglesias con el nombre de Casa de Fe que están dando fruto, que Dios está bendiciendo. Y todo empezó con un video, todo empezó con una idea, todo empezó con un sueño. Las biografías, otras cosas que me ayudan mucho es ver la biografía de grandes personajes. Y quiero decirles a todos aquí que he tenido grandes mentores en mi vida, pero hoy delante de Dios y de ustedes quiero decirle que la persona que yo más admiro en mi vida es mi mamá, que está aquí sentada. No tienen idea, ¿eh? De ella he aprendido lo que no se imaginan. He aprendido a no dejarme de nada ni de nadie. Y he aprendido que cuando algo grande se levanta, me ayude a decir: esto me va a servir para ser mejor. Así que pido que le dé un aplauso a mi madre, la mujer que más admiro en mi vida, ¿eh? De verdad, es la mujer que me enseñó a trabajar, es la mujer que me ha enseñado a no tener miedo, es la mujer que me ha impulsado a hacer todo lo que he hecho. A pesar de todos los mentores que he tenido, mi madre ha sido mi mayor inspiración en mi vida y la honro por eso. Igual cuando leo la Biblia, me doy cuenta de cuáles son mis sueños. Por ejemplo, quiero que piense por un momento, ¿cuál fue el sueño de José? Su sueño de él fue llegar a ser gobernador de una gran nación, y así lo fue. ¿Cuál fue el sueño de Israel? Fue salir de la esclavitud de Egipto y entrar a la tierra prometida, y así sucedió. ¿Cuál fue el sueño de Moisés? Fue el que iba a liberar a Israel, el pueblo de Dios, y así fue. ¿Cuál fue el sueño de Nehemías? Fue reconstruir los muros caídos de Jerusalén. El sueño de Pablo, que fue predicar los evangelios por todo el mundo. Él habla cuando tú lo escuchas lo que dice, habla de predicar en todo Roma, en España. Y gracias a ese sueño, hoy nosotros conocemos el evangelio y podemos ser cristianos. El sueño de Michael Jordan fue ser jugador de la NBA. El sueño de Bill Gates fue que en cada hogar hubiera una computadora personal, y ahí nace la famosa PC o personal computer o computadora personal. El iPod, el iPad, el iPhone, iMac fue el sueño de un hombre llamado Steve Jobs. El sueño de los hermanos Wright es que el hombre pudiera viajar en un avión. El sueño de Henry Ford era construir un carro que pudieran manejar en una ciudad, y que en todas las casas hubiese un carro que todo el mundo pudiera manejar. El señor Walt Disney fue usar el arte para entretener y alegrar a la gente, y gracias a eso tenemos hoy a Mickey Mouse y Disney World. El sueño del pastor John Guichot fue tener la iglesia más grande del mundo. El sueño del Canelo Álvarez fue ser uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. La pregunta es: ¿cuál es tu sueño? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus anhelos? Tienes que responder hoy 3 preguntas. Número 1, ¿a dónde quieres llegar? Número 2, ¿dónde te ves en 5 años? Y número 3, ¿qué estás haciendo ahorita para llegar a donde quieres estar en esos 5 años? Está comprobado estadísticamente que lo que tú haces hoy va a afectar directamente el lugar donde tú te vas a encontrar en 5 años. Así que, ¿qué estás haciendo hoy por lograr lo que quieres lograr? Yo quiero cantar, pero no estoy tomando clases de canto. Yo quiero ser empresario, pero no estoy ni trabajando, me la paso viendo Netflix. Yo quiero ser, no sé, quiero ser algo. ¿Y qué? No sirve de nada si no estás luchando por tus sueños y no estás haciendo algo por lo que deseas. Nunca va a suceder. Vas a ser un simple soñador, pero un soñador que logra sus planes y sus sueños es una persona de acción. Lo segundo que tenemos que saber es cuáles son los obstáculos a esos sueños.
Número uno, saber cuál es el sueño. Número dos, cuáles son los obstáculos. Porque algunos tuvieron el privilegio de ir desde su juventud detrás de sus sueños. Yo veo los hijos de mi pastor, Juan Diego Luna y Cachito Luna. La primera vez que predicaron fue en Hechos 29, hermano. La primera vez que yo prediqué fue en un pueblito que se llamaba Jalapa, Tabasco. Ni siquiera Jalapa, Veracruz. Jalapa, Tabasco. Un pueblito, una casita con 6 personas. Y ahí fue mi primer plataforma, mi primer gran prédica. La primera de ellos fue Hechos 29. Para 10,000 jóvenes. Hubiese querido empezar ahí, pero no. Sin embargo, hoy somos una iglesia muy bendecida, gracias al cielo. Somos una iglesia que, si juntamos esta más las otras 10 iglesias que hay alrededor, cruzamos las 3,000, 4,000 personas. Somos una iglesia muy, pero muy bendecida. Dios ha respaldado Casa de Fe en gran manera. Pero otros, por circunstancias de la vida, como no tener dinero para concluir sus estudios, no tener un papá que los animara o creyera en ellos. Otros por casarse antes de tiempo o por vivir una vida desordenada. Otros por accidentes o incluso enfermedades. Otros por tener deudas en algunos casos, o casarse con la persona equivocada. Por estas y otras razones, hoy no están realizando sus sueños, y son obstáculos que en su vida están impidiendo que persigan sus sueños, y se han acomodado al fracaso y a la mediocridad. Sin embargo, hoy Dios te trajo para que yo te dé una buena noticia. Nunca es demasiado tarde para iniciar ese camino, para alcanzar ese sueño. Pero antes es necesario que sepas cuáles son los obstáculos para que alcances tus sueños. Por ejemplo, en el caso de Abraham, fue que eres el padre de toda una nación. Para él el obstáculo fue vencer la vejez y la esterilidad de su esposa. El hombre era muy viejo. Dice la Biblia que su cuerpo estaba como muerto. Ya nada funcionaba en él. Era un hombre muy anciano. Su esposa ya no menstruaba. Era estéril, era una mujer anciana también. Ahora, en Romanos capítulo 4 nos enseña el viejo Abraham lo que es luchar por un sueño. Y dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos. Igual que el vientre de Sara. Así que primero tienes que identificar cuál es tu gran sueño. Y lo siguiente es: no permitas que ningún obstáculo, ninguna persona se interponga entre tú y la realización de tus sueños. Obstáculos como las deudas, noviazgos o matrimonios antes de tiempo, decisiones equivocadas, la vagancia, una vida desenfrenada, no estudiar, por ejemplo, son grandes obstáculos. Yo hubiese querido conocer a Dios hace muchos años, y tal vez mi vida sería mejor, aunque estoy completamente agradecido con todo lo que Dios me ha dado. Pero tal vez mi vida sería mejor. Así que entre más rápido ejercites tus dones para alcanzar tus sueños, pueden llegar más lejos. En tercer lugar, lo que tengo que hacer es enfrentar a nuestros gigantes. Tienes que estar apercibido que en el momento en que tú te lanzas por alcanzar un sueño, aparecen los gigantes. Gigantes como temores, timidez, inseguridad, las comparaciones con otros, voces en nuestra mente que nos descalifican. Cuando Dios llamó a Moisés trató de usar a sus gigantes como excusas para no hacer lo que Dios lo estaba llamando a hacer. El sueño estaba en su interior desde su niñez: ser el libertador de su pueblo
pero él se negaba a ello por los gigantes a los que él tenía alrededor. Ahora vamos a analizar un poco su historia. En Éxodo capítulo 3, el verso 7 dice: luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia, de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Verso 9 dice: mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Tremenda cosa. Finalmente Dios le da la oportunidad de realizar su sueño, pero en el momento Moisés se da contra su primer gigante y dice: pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante Faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Aquí vemos complejos, temores e inseguridades, pero Dios le contesta en el verso 12 y le dice: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti, que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Gloria a Dios, porque Dios está con nosotros. Alguien dele un fuerte aplauso al Señor. Alguien diga conmigo: no estamos solos, Dios está con nosotros. Ahora, sin embargo, Moisés era medio testarudo, y se me hace que era aquí de Villahermosa. Si hubiera sido de Tiapa, al momento se levanta, pero bueno. En el verso 13 dice: pero Moisés volvió a protestar: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de mis antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán: ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Y Dios le contestó a Moisés. ¿Y qué es lo que aquí veo? Veo que Moisés no tenía autoridad ni credibilidad con la gente. Pero él pensaba en estas cosas. Como cuando yo abrí la iglesia, yo dije: Señor, nadie va a querer ir a la iglesia después de todas las cosas que la gente en Villahermosa sabe de mí. Y el Señor me dijo: mira, ni te conocen tanto, así que digamos, me dijo. Así que no te preocupes, que yo estoy contigo. Ve y abre la iglesia. ¿Ah? Pero fue una cosa. Déselo fuerte, se lo da un aplauso, Señor. Y él decía eso: y la gente no va a creer en mí. O sea, ¿cómo les digo que Dios me envió? Nadie me va a creer que estoy hablando de parte de ti. Entonces Dios le contesta y le dice: yo soy el que soy. Dile al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Yahweh, y ahí le da el nombre de Dios, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Aquí Dios da su nombre: Yahweh, Jehová, como lo hemos interpretado en español. Yo soy el que soy. Yo soy alegría para el que está triste. Soy esperanza para el que está desesperado. Soy luz para el que está en oscuridad. Soy sanidad para el que está enfermo. Soy todo para el que está en nada. Dios es todo lo que necesitamos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios todopoderoso. Alguien dele un fuerte aplauso a Yahweh, al gran yo soy. Pero sin embargo, Moisés volvió a protestar. Yo le hubiera puesto un traje de quinceañera, pero Dios no lo hizo. Y así que en Éxodo capítulo 4, verso 1, Moisés protestó de nuevo: ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó: ¿qué tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente.
Entonces Moisés saltó hacia atrás al ver la serpiente, pero el Señor le dijo: extiende la mano y agárrala por la cola. Si a mí me dice eso, yo le he dicho: agárrala tú. Pero él no hizo, sino que dice: entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Dijo: realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, de Abraham, de Isaac y de Jacob, de verdad se te apareció. Y lo que Dios nos está diciendo es: no te preocupes, porque yo te voy a respaldar con milagros, prodigios, señales. Te voy a respaldar con mi poder, y lo imposible se hará posible. ¿Alguien lo puede creer, por favor, en esta tarde? Dáselo fuerte al Dios del cielo. Sin embargo, Moisés se va al extremo. Y entonces Moisés le habla a Dios de su falta de capacidad para hablar, y le dice: oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Pero entonces Dios le responde en el verso 11: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o no oiga, que vea o no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Tienes que entender que Dios está contigo. Hermano, yo quisiera que usted sintiera lo que yo siento cada vez que estoy aquí arriba predicando. Es una cosa increíble. Siento una unción espectacular, un poder que me sale de todos lados, como que estuviera en mis manos, en mis venas, en mis palabras, en todo mi ser. Dios, cuando Dios va a hacer algo en tu vida, Él te llena de osadía, de poder, de gloria. Y lo que tú no puedes hacer en tu fuerza, lo vas a poder hacer porque Dios está contigo. Yo quisiera que usted pudiera entender estas palabras, por el amor de Dios. Vaya detrás de sus sueños, que Dios te va a dar su gloria y su poder para que lo logras. Sin embargo, Moisés, enfocándose más en lo que no tenía, y peor, comparándose con otras personas, en el verso 13 le dice: Moisés le suplicó de nuevo: te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Y entonces dice el verso 14: el Señor se enojó con Moisés. Imagínate, Dios se enoja con aquellas personas que usan sus gigantes como excusas y pretextos para no ir detrás del sueño de Dios. De acuerdo, le dijo el Señor, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Se ve que él habla muy bien. Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Dios se enojó con Moisés. Y sabe, yo me identifico mucho con Moisés. Recuerdo lo difícil que fue para mí la primera vez que prediqué. Y fue ahí donde Dios me bendijo en medio de mi temor. Como mi mamá siempre me ha enseñado: hijo, dale y levántate, y tú puedes. Y es mi principal cheerleader, mi principal corista, ¿verdad? Y entonces yo me levanto y lo hago. Y en medio de mi timidez vino una unción especial sobre mi vida, hermano. Fue un fuego de Dios como el que estoy sintiendo ahora salir de mis entrañas. Y me llenó de los pies a la cabeza. Y empecé a sentir que mis palabras no eran palabras vacías, eran palabras que llevaban vida. Y la gente empezó a ser impactada por el poder de la predicación que salía de mis labios. Y se cumplió esa palabra que Dios le dice a Moisés en el verso 15: habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo. Él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Aleluya. Es como que Dios nos toma cuando estamos ungidos por el Señor y sale algo especial de dentro de nosotros. Recuerdo una ocasión, convoqué una reunión
de líderes aquí en Casa de Fe hace algún tiempo. Y ese día todo fue horrible, llovió como nunca había llovido. Así que faltó mucha gente, pero llovió, hermano, las casas se inundaron, los líderes empezaron a excusarse: perdón, no puedo salir de mi casa, no pasa taxi. En aquel entonces no había Uber todavía. Yo, ay Señor, los músicos, algunos cancelaron, así que tuvimos que subir músicos que no sabían el set list y tuvimos que improvisar algo nuevo. Salí, había poca gente, yo estaba desesperado, estaba enojado con Dios. Yo decía: Señor, tú sabes que es especial y dejaste que lloviera pudiendo parar la lluvia. Y cuando tú te enojas con Dios, no es como que Dios dice: ay, pobrecito, lo voy a ayudar ahorita porque está enojado el niño. No, Dios ni se mosqueó. Y lo peor de todo es que ese día no sentí el respaldo de Dios porque yo estaba enojado y prediqué cualquier cosa y cualquier basura y bajé enojado del altar, bajé odiándome a mí mismo, pensando: ¿qué pasó? Y de repente los muchachos empezaron a cantar una canción que tiene la siguiente letra. Dice: tú me llamas a las aguas donde mis pies pueden fallar, ahí te encuentro en lo incierto. Y cuando yo empiezo a escuchar esas palabras, yo empiezo a recibir de parte de Dios. Y le dije al Señor: yo estoy aquí porque tú me llamaste a estar aquí. Yo no quería esto, y mi plan era ser empresario, y tú me hiciste pastor. Y ahora es mi pasión ser pastor, es mi pasión predicar. Pero tú me llamaste, tú me dijiste que tenía que hacer esto, y por eso estoy aquí. Y de repente escucho esa canción, dice: cuando Dios te llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Entendí de repente, Dios empezó a hablarme a través de la canción, y entendí que cuando Dios te llama a caminar sobre lo incierto, sobre lo que no estás seguro, ahí nuestros pies a veces pueden fallar. Y esta canción está basada en aquella historia de la Biblia cuando Jesús le dice a Pedro que baje de la barca y que vaya a donde Jesús está caminando sobre las aguas. Y de repente, al ver el viento, se hunde. Cuando Dios nos llama a ir detrás de nuestros sueños, a hacer cosas que nunca hemos hecho, nos enfrentamos con cosas que pueden provocar un fallar en nuestros pies y nos podemos hundir. En Mateo capítulo 14, el verso 30, dice la palabra de Dios: pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se atemorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Y esto es lo que sucede cuando estamos haciendo algo nuevo. Cuando estamos caminando sobre el mar y vienen los gigantes, entonces muchos de nosotros nos hundimos. Y Dios me recordó algo muy, pero muy poderoso. En medio de esa predicación, en medio de esa canción, Dios le habló a mi corazón. Y Dios me dijo: el error de Pedro fue quitar sus ojos de Jesús y darle toda su atención a los gigantes. Y ahí es donde nos hundimos. ¿Sabe? Dios me dijo: el error de Pedro fue olvidarse que Jesús es quien lo llamó. Y yo cometí ese error ese día. Ese día me enfoqué tanto en la gente, tanto en la música, tanto en lo que no estaba pasando. Me enfoqué tanto en los problemas que me olvidé de poner mi mente y mis ojos en el Señor. Y cuando nosotros hacemos eso y nos olvidamos que Él es el que nos llama a cumplir los sueños y metas, en ese momento abrimos nuestra mente a voces que nos dicen cosas como: no sirves, se están burlando de ti, lo hiciste mal. Pero en ese momento debemos hacer lo que hizo Pedro. Debemos levantar
las manos a Jesús y decir, como dice la canción: a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. No pierdas de vista a Jesús. No pierdas de vista al Señor. No lo pierdas de vista, porque en medio de las aguas se levantan los gigantes. Ahora, yo he visto que Dios permite que hayan gigantes en nuestra vida, porque Él usa estos gigantes para su gloria y para demostrar su poder. Mateo capítulo 14, el verso 32 dice la Biblia: cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Dios permite estos gigantes para que cuando tú los venzas, Dios reciba toda la gloria. Y de verdad que hemos enfrentado gigantes, Casa de Fe. Por eso Casa de Fe es la pura gloria del Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Si Casa de Fe existe, es porque Él lo ha permitido. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Quiero ponerte esto en tu corazón. En Josué capítulo 4, el verso 24, dice la palabra de Dios: lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa, y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Así que lo primero es conocer tu llamado, conocer tus planes, conocer tus sueños. Lo segundo es reconocer tus obstáculos. Lo tercero es enfrentar tus gigantes. Pero número 4, tienes que entender que una vez enfrentas tus gigantes, va a haber algo que se llama oposición. Cuando tú decides ir detrás de tus sueños, lo que le sigue después de los gigantes es las oposiciones. En el caso de Moisés, por ejemplo, fue Faraón. Y fue tan fuerte y efectiva la oposición de Faraón que llevó a toda la nación a oponerse en contra de Moisés. Y así hay gente que se opone a la obra de Dios en nuestra iglesia. Y algunos son efectivos en poner gente en contra de nosotros, en contra de mí, en contra de mi esposa, en contra de la iglesia. Algunos son efectivos en eso, pero son gente usadas por el diablo, por un espíritu, una potestad que se llama Faraón. En el caso de Nehemías, cuando estaban construyendo los muros de la iglesia, de Jerusalén, había un hombre llamado Sanbalat, que fue el principal opositor. Y la Biblia dice que este hombre se unió a otros reyes y se unió con ellos para atacar a los israelitas y desanimar así el pueblo que estaba construyendo los muros de Jerusalén, trayendo confusión y desánimo a los israelitas que estaban construyendo los muros. Aunque la Biblia dice que siguieron trabajando en la obra, la realidad es que en Nehemías capítulo 4, 16 se nos revela algo. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá que edificaba la muralla, y los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con su mano la carga y con la otra un arma. ¿Y sabe qué fue lo que pasó por la oposición? Les tomó el doble de tiempo, porque una mitad tenía que estar preparados para la guerra, mientras la otra mitad construía. Y para eso viene la oposición. Y esto es lo que pasa cuando hay oposiciones en nuestra vida. Gente que te pone en contra.
Tú tocaste la puerta y un desgraciado vino, habló mal de ti y se cerraron la puerta. Tú quisiste avanzar y debió haberse hecho eso, pero de repente apareció un opositor, alguien, un espíritu, una potestad, como los amalecitas, por ejemplo. Los amalecitas era un pueblo que cada vez que el pueblo de Israel quería cruzar para llegar a la tierra prometida, tenían que rodear, porque los amalecitas no les daban paso al pueblo y tenían que rodear el pueblo. Y en vez de pasar 11 días, tardaron 40 días. Lo que iban a hacer en 11 pasó 40. ¿Por qué? Porque había oposición. Ahora tú tienes que entender algo acerca de la oposición, porque esto es lo que Dios me ha enseñado. Y es por eso que tenemos que estar conscientes de cuáles son los espíritus que nos están atacando. Es el espíritu de Sanbalat, chisme, murmuración. Es el espíritu de Faraón cuando estamos hostigados por problemas. Es el espíritu de Amalek que nos ataca, que nos pone gente en contra, que se oponen a nuestros sueños. ¿Cuál es? Y a esos los tenemos que enfrentar en el mundo espiritual, y los tenemos que atar y reprender y echar fuera. Ojo, por favor, porque ahora cuando dependes de Dios, la oposición, lejos de detenernos, nos ayuda a crecer, avanzar y hacernos más fuertes. ¿Cuántos me están entendiendo, iglesia? Por eso dice la Biblia en las palabras de Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Número 5, tienes que estar dispuesto a morir a sueños ya alcanzados. Cuando Abraham finalmente tuvo su hijo, finalmente de vencer los obstáculos, los gigantes y la oposición, finalmente tuvo su sueño, Dios le pide que sacrifique a su hijo delante de él. Obviamente Dios no lo iba a permitir que Abraham lo hiciera. De hecho, no lo permitió. Pero la pregunta es: ¿por qué Dios nos pide morir a un sueño que finalmente ya alcanzamos? Y la respuesta es muy sencilla. A veces ese sueño, ese negocio, esa empresa ya alcanzada, ya lograda, a veces ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Y se nos olvida que lo más importante no es el sueño, sino el dador del sueño. Yo he tenido muchos sueños cumplidos y de repente Dios me los mata y me los quita, y no es fácil. Pero cuando eso pasa, yo le digo: Señor, te lo entrego. Tú me lo diste, tú me lo quitaste. Está bien. En ese momento que yo lo hago, Él me los devuelve multiplicados. ¿Cuántos me están entendiendo, iglesia? Aún hay muchos sueños que tengo que están enterrados, pero sé que un día Dios me los devolverá y los será multiplicados. Yo quiero que se ponga de pie, por favor. Por último, sueña como si todo fuera posible. Si todos tus sueños se pudieran realizar, ¿cuáles serían tus sueños? Porque es lo que dice la Biblia. Y les digo la verdad: ustedes pueden decir a esta montaña: levántate, échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Y 1 Corintios 2:9 dice: a eso se refieren las escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que aman. Dios tiene grandes cosas en tu vida, así que tienes que luchar. Amén, iglesia. Sueña como si todo fuese posible. Número 1, identifica tus sueños. Número 2, identifica tus obstáculos. Número 3, enfrenta tus gigantes. Número 4,
enfrenta la oposición. ¿Cómo enfrentamos la oposición? Poniendo nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, atando los principados, las potestades. Número 5, estar dispuestos a entregarle a Dios sueños ya alcanzados. Y número 6, sueña como si todo fuera posible. Yo quiero que cierres tus ojos, por favor. Levantes tus manos al cielo. Tu voz me llama a las aguas. Vamos, pon tus ojos en Jesús. Mis pies pueden fallar. Vamos, díselo al Señor ahí donde estás.